En la capacitación para rescates, así como sucede con el equipo de protección de caídas, dependerá tanto de la situación como del equipo que se seleccione como adecuado para el caso. Sin embargo, uno de los elementos de la capacitación para rescates es que es un poco diferente a la capacitación de protección contra caídas y tiene que ver con la capacitación de las personas con respecto a los procedimientos adecuados, incluso si es una metodología muy simple, como por ejemplo una simple escalera o un elevador tijera para rescatar un trabajador, siempre y cuando se sigan las políticas, los procedimientos que establecemos, la planificación y todos se comuniquen y comprendan. Pero cuando nos involucramos en los elementos más técnicos del rescate, y existen muchos, los rescatistas deben ser muy hábiles con respecto a lo que están haciendo y estar preparados para hacer cambios en el plan basados en el momento en que sucede el evento u ocurre un incidente, porque si bien podemos predecir gran parte, todavía quedan aspectos impredecibles que pueden suceder. Entonces, es posible que tengan que modificar ese plan. Deben tener mucho conocimiento, ya que no se trata de un proceso mental, se debe convertir en memoria muscular. Un estímulo para los rescatistas es que normalmente practican las habilidades en un entorno seguro para que cuando el evento suceda no tengan que pensar cómo es el procedimiento. Son totalmente capaces de reaccionar y de hacerlo con seguridad para rescatar al trabajador de situaciones aterrorizantes en altura. En cualquier situación de rescate, situación de detención de caídas, donde posiblemente podríamos tener una víctima colgando, el rescate es fundamental, no porque sea obligatorio, sino porque tiene una posible víctima colgando. Según el estándar o el estudio que considere, la cantidad de tiempo promedio que una víctima tiene para permanecer en suspensión es alrededor de 15 minutos. Por supuesto, usar correas antitraumatismo u otros dispositivos similares pueden aumentar la cantidad de tiempo que una víctima puede permanecer en esa posición esperando el rescate. Pero si no estamos preparados, las personas son seres humanos y harán lo que tengan que hacer y lograrán un enfoque invariable. Existen varias formas diferentes. Siempre utilizo el método KISS. Hágalo simple, con una simple escalera, una plataforma de elevación o un elevador de tijeras para rescatar a la víctima. Siempre que sea la herramienta adecuada para el trabajo es totalmente aceptable, pero a veces tenemos que ser más técnicos. Entonces, en la siguiente demostración tomaremos a nuestra víctima y comenzaremos aquí, en el suelo. Nos elevaremos en el aire, permaneceremos protegidos, conseguiremos conectar el equipo de rescate a ella a distancia. La levantaremos para que podamos desengancharla de su anclaje y la bajaremos al suelo, porque la mayoría de las veces allí abajo estarán los profesionales a cargo del rescate y los médicos. Pero existen momentos en los que es importante subir, así que tenemos que observar la situación para asegurarnos de contar con la herramienta correspondiente para el trabajo, así como cualquier equipo de protección contra caídas. Una vez que la víctima se haya caído, en algún momento alguien gritará, alguien llamará para informar que tenemos una víctima y luego, por supuesto, el rescatista deberá mantener la calma, tranquilo y sereno y siempre protegido. Luego, la principal prioridad del rescatista sigue siendo el rescate en todo momento. Subiremos y siempre le hablaremos a la víctima. Nos aseguraremos de que esté bien y luego daremos directivas en el entorno. Entonces le diremos a alguien que llame al 911 y luego nos aseguraremos de que las personas estén en el sitio. Una vez que subamos aquí, nos protegeremos y hablaremos con la víctima. Muy bien, ¿cómo está? No se preocupe, parece que estás teniendo un mal día. Permítame conectarme y asegurarme aquí. Lo bajaremos de inmediato. Cada parte del equipo de rescate que utilice una ventaja mecánica debe tener como mínimo una ventaja de 3-1. Es un poco más lejos de lo que quiero estar en el caso de una caída con oscilación. Me voy a conectar aquí. Debido a que nuestra víctima está colgando allí, continuaremos hablándole. Nos aseguraremos de que esté bien. A continuación, abriré la bolsa. Controlaré de nuevo por dentro y me aseguraré de que todo esté bien sujeto. Lo agarraré aquí. Tomaré mi eslinga o el tipo de anclaje que necesite para lograr que esto se sujete. Haré que funcione y lo pondré allí. Se lo acercaré. Lo sujetaré contra mí y luego comenzaremos lo que se denomina medir la cuerda. Mediremos la cuerda hasta nuestra víctima para asegurarnos de que podamos sujetarla. Este tipo de rescate para que el rescatista pueda permanecer en un entorno más seguro y arriba, en lugar de descender sujetándose a la víctima. Existen muchas versiones de este chico malo o este tipo de sistema y todas son muy buenas. Todas son efectivas, pero lo que las hace más efectivas y siempre lo será es contar con rescatistas bien capacitados y entrenados. El objetivo general es que estos rescatistas estén listos para salir y con suerte nunca tengan que usarlo.
Si nuestra protección contra caídas es correcta, estaremos preparados para todo tipo de situaciones. Ahora bien, una vez que hayamos medido la cuerda, tomo mi mástil remoto de esta manera y lo alargo. Luego traeremos la cuerda hasta aquí arriba y la conectaremos. Nuevamente, este es un sistema. Existen muchos sistemas diferentes disponibles, pero si no está entrenado, no sabe lo que está sucediendo o si se apura, esto puede salir mal. Porque si dejo caer alguno de esos elementos y no puedo recuperarlos, mis capacidades de rescate cambiarán de manera significativa. Este pequeño dispositivo es simplemente un dispositivo remoto diseñado para sujetarse a la cuerda de manera que pueda sujetarlo de manera remota al anillo en D de mis trabajadores, conectarlo, desplegarlo aquí arriba, apartar mi mástil y luego comenzar a jalar para que no quede flojo. Voy a elevarlo lo suficiente para desconectarlo de su soga de seguridad porque no queremos cortarla y vamos a elevarlo un poco. Solo lo suficiente para que su anclaje o soga de seguridad no queden flojos. Le diremos cuerda abajo para no golpearlo con ella. Sujétela así y después, lentamente, con el control de la cuerda y el freno, lo bajaremos hasta el suelo. Luego habrá alguien en el suelo para recibirlo, quien se asegurará de que no intente huir. Una vez que esté en el suelo, ya no estará colgando en suspensión, ya no estará esperando esos 15 minutos que limitan el flujo sanguíneo. Estará de regreso en el suelo y estaremos a salvo. Algunas situaciones de rescate no tienen que ser sumamente técnicas, tienen que ser sumamente eficaces. Con una escalera de rescate como esta que mostraremos, veremos que algo tan simple puede ser eficaz. Tenemos a nuestra víctima, Dan. Aquí, mientras él espera su rescate, utilizará sus correas antitraumatismo. De esa manera, no colgará en suspensión por una cantidad de tiempo prolongado y aliviará ese torniquete en la arteria femoral. Una vez que esté estable, desplegaremos la escalera y mostraremos lo que está sucediendo. Dan, ¿está listo? Sí, señor. ¿Cómo estás allá abajo? Bien. ¿Está listo para salir de esa posición? Sí, señor. Una escalera de rescate como esta es un dispositivo bastante simple. Viene con instrucciones. Una de ellas es abrir la bolsa y, por supuesto, luego dice que hay que sacar el equipo de adentro. En esta fase del rescate tenemos que buscar un anclaje con una resistencia de al menos 3.000 libras o 5 veces más el peso del trabajador. En algunos casos sí se puede sujetar al mismo anclaje por el que ha descendido. También es perfectamente aceptable siempre y cuando esté en buen estado. Primero conectaré la escalera de este modo y la dejaré caer. Por supuesto, le avisaré a la víctima que la escalera está bajando. Lo que verá Dan, voy a soltar esa bolsa naranja a tu lado. Voy a intentar no golpearlo. Verá que la escalera desciende por su derecha. A tu derecha. A medida que la escalera se despliega de esa manera, Dan puede alcanzarla fácilmente y tomarla y luego puede pararse sobre ella. Incluso si en este momento no puede treparla porque está asustado o lo que fuese. Por ahora no la trepes, amigo. Por lo menos ya no está colgando en suspensión. Está parado sobre algo, porque no es muy sencillo treparlas. Cada uno de los peldaños está reforzado y él puede hacer esto fácilmente. En realidad este sistema tiene otro beneficio y se denomina sistema de amarre. Le tiraré el amarre a Dan y le pediremos que sujete el sistema de amarre o este dispositivo, que no es más que un mosquetón sujeto a una cuerda que se fija a la escalera de rescate, y le pediremos que se sujete a él. Oye, Dan, ¿puedes alcanzar eso? ¿Puedes sujetarlo? Espera, regresará hacia ti. Muy bien, conéctalo a tu anillo en D. La idea aquí es que a medida que él intente subir, ya sea que esté trepando todo o simplemente estemos haciendo que trepe lo suficiente para desconectarlo de su anclaje, no debemos permitir que vuelva a caerse, porque subir una escalera puede ser una tarea desafiante después de haber sido la víctima de una caída. Todo lo que haremos es jalar para que no quede flojo aquí. Ahora bien, esto es una ventaja mecánica 1 a 1. No puedo levantar a Dan, sin embargo, a medida que Dan trepa, continúe y suba un peldaño allí, y a medida que trepa, todo lo que hago es continuar jalando para que no quede flojo, porque si pierde el agarre o el equilibrio accidentalmente o se reclina demasiado, continúa, sigue Dan, y suelta los pies por un segundo. No debe tener otra caída. Dan, ¿cuántos peldaños has subido hasta ahora? 2. 2. 2 peldaños son suficientes para que su sistema esté flojo y entonces pueda desconectarlo. Y luego puedo dejarlo caer y bajarlo. Dan, a tu izquierda, a tu izquierda. Déjelo caer. Ahora bien, Dan, ¿quiere continuar subiendo o quiere bajar? Bajar. Bien, ¿puede poner los pies en los peldaños de nuevo? Sí, señor.
Excelente. Afloja un poco más, así es. Un poco más, excelente. Continúa y baja, continúa y baja. A medida que continúa descendiendo, todo lo que voy a hacer es esto. Y si él jala con fuerza, mi dedo se zafará y él se detendrá de esa manera. Hizo que mi dedo se zafara porque fue muy rápido. Continúa un poco más, Dan. Permíteme que quede más flojo. Excelente. Ahora puedes volver a bajar. Puedes volver a bajar y tocar el suelo. Aflojamos un poco más y nuevamente se rescató a la víctima de manera rápida, eficaz y eficiente de su posición en suspensión. Ya que es necesario inspeccionar el equipo, en caso de una caída, todo el equipo, el anclaje, el arnés para el cuerpo y el dispositivo de conexión deberán quedar fuera de servicio inmediatamente. Se recomienda que si sufre una caída, se comunique con el fabricante del equipo en uso, porque muchos tienen políticas que indican que se reemplazará al 100% del equipo que se usó en una caída de manera gratuita y solo con algunos trámites y la explicación de cómo se utilizó.